Buen día. Hola, Hola doctora, buen día. ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo están todos? Yasunaga, Fabricio, Giovanna, Jorge. ¿Están todos ya? Uy, no, Hola, poquitos. doctora, buen día. Buen día. Em, no sé qué dicen si empezamos nomás, en honor a los que estamos temprano. ¿Les parece? Esperamos 10 minutitos. Sí, doctora, ¿Sí? le voy a avisar a mis compañeros. Dale, Jorge.
Oli, y bueno, es 8:10. Vamos a empezar la clase, ¿sí? Entonces, nos liberamos ahora o un poquito antes. ¿Está bien? Buen día a todos otra vez. Buen día, doctora. Buen día, doctora. Creo que podemos continuar. Dale. Espérate un poco. No, es que yo comparto mi pantalla. Bueno. ¿Ven ya mi pantalla? Sí, doctora, se ve. Bueno. Vamos a ampliar. Hoy vamos a hablar de fiebre reumática y de endocarditis infecciosa. Bueno. Entonces, ¿qué podemos decir de la fiebre reumática? Si en alguna oportunidad ya habrán tenido oportunidad de leer un poco sobre esta enfermedad porque también afecta a los adultos, ¿verdad? O sea, tiene sus secuelas en la vida adulta, ¿sí? Es una enfermedad, una patología, como dice ahí en el óvalo, de manejo multidisciplinario y multisectorial, porque como es multisistémica, ¿sí? Abarca varios órganos y varios aparatos y sistemas, necesita de la interconsulta y el manejo de varios especialistas, ¿sí? No solo médicos, sino también especialistas en rehabilitación, psicología, ¿sí? Enfermedad, dice colágeno vascular multisistémica, ¿sí? Afecta a varios aparatos y sistemas. Es una secuela tardía de la infección faríngea del estreptococo beta hemolítico del grupo A, que se produce por mecanismos inmunitarios. No todos los estreptococos son reumatógenos, hay algunas cepas específicas que pueden producir fiebre reumática y hay algunos factores predisponentes a padecerla, como los antecedentes familiares de que algún familiar haya tenido fiebre reumática, un estado socioeconómico precario y la edad entre 5 y 15 años. Es muy importante saber que es prevenible, por lo que después vamos a ver los tipos de profilaxis que podemos hacer, que podemos prevenir. Entonces, ¿qué significan todas estas letras aquí? ¿Sí? Tenemos una cepa reumatógena del estreptococo beta hemolítico del grupo A en un paciente con historia familiar de fiebre reumática. Entonces, en este paciente y un estado socioeconómico precario, probablemente pueda hacer una fiebre reumática aguda que puede ir o no a una carditis o una cardiopatía reumática crónica. En todo el mundo, ¿sí? La cardiopatía reumática sigue siendo la causa más frecuente de cardiopatía adquirida, ¿sí? Ya está. Habíamos hablado en la clase pasada de las cardiopatías adquiridas, congénitas, ¿sí? Entonces esta es una adquirida en todos los grupos de edad, ¿sí? Es el 50% de todas las enfermedades cardiovasculares y representa hasta un 50% de los ingresos cardiológicos en países en vías de desarrollo como sería el nuestro, ¿sí? La mayoría de los países de América Latina. En cuanto a su anatomía patológica, ¿qué podemos decir? Que la lesión inflamatoria es sistémica. ¿Dónde es más notable el proceso inflamatorio? En el corazón, en el cerebro, en las articulaciones y en la piel, ¿sí? La carditis reumática en particular se considera una pancarditis, o sea que afecta a todas las capas del corazón. En la actualidad se reconoce que el componente valvular tiene tanta o más importancia que la afectación miocárdica o pericárdica. Cuando hablamos de lesiones valvulares que produce, ¿cuál es la más frecuente y grave? La que afecta la válvula mitral, ¿sí? Con menos frecuencia la aórtica y raras veces las demás, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la válvula más frecuentemente afectada por la fiebre reumática? La válvula mitral. Secundariamente, en segunda posición, la válvula aórtica. También es muy frecuente la asociación de ambas lesiones, ¿sí? Una lesión mitroaórtica, ¿sí? Las válvulas del lado derecho es más rara. ¿Qué manifestaciones clínicas podemos tener en esta enfermedad? Tenemos los criterios de Jones, ¿sí? ¿Cuáles son las manifestaciones principales? ¿Sí? Carditis,
poliartritis, corea, el eritema marginado y los nódulos subcutáneos, ¿sí? Yo tenía una mnemotecnia para acordarme, hablaba de acné con doble C, ¿sí? Pero era artritis, corea, carditis, nódulo, eritema, acné. Bueno, por ahí sí les sirve. Manifestaciones secundarias, ¿cuáles son? Tenemos clínicas y de laboratorio. Las manifestaciones clínicas podrían ser artralgias, como ven, la manifestación articular puede ser tanto primaria como secundaria, ¿sí? Cuando hay proceso inflamatorio, tenemos dolor, tumefacción, calor, rubor, entonces hablamos de artritis, ¿sí? Si es solo dolor, artralgia, y entonces la consideramos como manifestación secundaria. También la fiebre, y entre los datos de laboratorio, la elevación de los reactantes de fase aguda, como la eritrosedimentación, la PCR, y en el electrocardiograma, un intervalo PR prolongado. También con estas manifestaciones debe haber evidencia de una infección previa por el estreptococo metamolítico del grupo A, ¿sí? Esto, ¿cómo evidenciamos? Por cultivo faríngeo positivo, o una prueba de antígeno estreptocóxica rápida, o cuando hay también títulos anticuerpos estreptocóxicos elevado o creciente. Para que yo hable de fiebre reumática necesitamos 2 criterios mayores, o 1 mayor y 2 menores. Esta imagen también es bastante didáctica para acordarnos un poco de la definición de fiebre reumática, ¿sí? Enfermedad inflamatoria que envuelve articulaciones, corazón, piel y sistema nervioso, ¿sí? En un episodio de faringitis estreptocóxica que no fue adecuadamente tratada, ¿sí? Los criterios de Jones para diagnóstico son 2 mayores o 1 mayor y 2 menores en evidencia de una reciente infección por el estreptococo, ¿sí? Entonces los mayores, ahí teníamos de Jones, vamos a repetir otra vez, Jones, articulación, ¿verdad? Entonces artritis, carditis, que hizo como un corazón, los nódulos de la N, el eritema, acá con la E, y ese es la corea, pues también se llama corea de Sydenham, que fue quien lo describió, ¿sí? Y los menores que teníamos artralgia, PR prolongado, fiebre, ¿sí? Y elevación de reactante de fase aguda, y tenemos que tener evidencia de infección faríngea, ¿sí? ¿Ok? Me encanta esa imagen. Bueno, en la historia de la enfermedad, ¿qué podemos tener? Tenemos evidencia de la infección, tenemos que tener evidencia de la infección por estreptococo. Entonces tenemos un antecedente de faringitis estreptocóxica entre unas 5 semanas, en promedio 3, antes del comienzo de los síntomas, ¿sí? El periodo de latencia puede durar entre 2 y 6 meses en el caso de corea aislada. Puede presentarse palidez, fatiga, epistaxis, dolor abdominal, también como otros antecedentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy sospechando una fiebre reumática, si tengo un paciente con nódulos y signos, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, en un paciente sano empiezo a escuchar un soplo de insuficiencia mitral, tengo que preguntar como antecedente de la enfermedad actual, ¿sí? Si es que el niño tiene faringitis a repetición o tuvo una faringitis reciente. ¿Está? Nuestro modelo de historia natural, habíamos dicho en nuestra primera lámina que es una enfermedad prevenible, ¿sí? Menos del 3% de la población es susceptible, esa que tiene historia familiar. Es en estas personas las que tenemos, o sea, en la población en general, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, profilaxis primaria, pensando por sobre todo en estos pacientes. ¿Qué es la profilaxis primaria? Evitar la infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A que sea reumatógeno, ¿sí? Es evitar enfermarse, ¿sí? Una vez que un niño, un paciente, ha tenido, está aportando una faringitis estreptocóxica, a nosotros estamos obligados a hacer profilaxis secundaria. ¿Qué implica la profilaxis secundaria? El tratamiento adecuado de la faringitis estreptocóxica, previniendo que haya fiebre reumática,
¿sí? Cuando un paciente, yo ya no previne las infecciones, no traté adecuadamente las infecciones, ¿sí? Porque a veces pueden ser también autolimitadas o son tratadas en forma no completa. El paciente puede ir a actividad reumática, ¿sí? Esta actividad reumática puede ir o no a carditis, ¿sí? No todos los pacientes con fiebre reumática hacen carditis, ¿sí? Pero de los que han ido a carditis, los que han hecho una carditis, esto otra vez, ¿sí? Acá dijimos, los que hacen actividad reumática, algunos pueden curarse, otros pueden ir a carditis. Y los que hacen carditis, algunos también se curan, otros pueden tener secuelas, ¿sí? Y otros van al óbito. Esos que tienen secuelas o que van a carditis reumática crónica, ¿sí? Es lo que tengo que hacer, profilaxis secundaria, porque con cada nueva infección por estreptococo, ellos van a reactivar la fiebre reumática, va a reactivar la carditis, con consecuentes complicaciones, empeoramiento de los síntomas y que pueden ir al óbito, ¿sí? Estos pacientes que han tenido actividad reumática deben tener profilaxis a nuevos contagios con estreptococo beta-hemolítico, ¿sí? Desglosando un poco los síntomas, habíamos hablado de artritis, poliartritis, y afecta varias articulaciones como uno de los criterios mayores, y esta es la manifestación más común, ¿sí? El 75% de los pacientes la va a presentar. Es una artritis de grandes articulaciones, ¿sí? O sea, que afecta, por ejemplo, rodilla, codo, tobillo. Es de carácter migratorio, ¿sí? Entonces me inflama el codo, después esto mejora y pasa a otra articulación, afecta la rodilla derecha, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, es importante, están ustedes haciendo la historia de un paciente que tiene una artritis de rodilla, ¿sí? Es importante preguntarle si solo en esa articulación tuvo, o si antes no tuvo en otra articulación y mejoró, ¿sí? Va a tener signos inflamatorios esa articulación y tiene buenas respuestas a los salicilatos, ¿sí? Cuando hablamos de carditis, se presenta en el 50% de los pacientes, ¿sí? Importante, ¿sí? 1 de cada 2 va a tener afectación cardíaca. ¿Cuándo pensamos que tiene carditis? Cuando tenemos una taquicardia desproporcionada a la fiebre, ¿sí? Soplo cardíaco, ya sea de insuficiencia mitral, que era lo más frecuente, o de insuficiencia aórtica, o ambas combinadas. Por lo general es de insuficiencia el soplo, ¿sí? Pueden haber alteraciones ecocardiográficas también, JET, que es eso, es un flujo de insuficiencia mitral, derrame pericárdico, aumento del ventrículo izquierdo o disfunción del mismo. Puede ocurrir pericarditis también, recuerden que hablábamos que era una pancarditis, y la cardiomegalia, la intensidad de la misma, indica la gravedad de la carditis. La gravedad de esta y el grado de compromiso cardíaco varía desde una forma subclínica, ¿sí? Hasta una forma fulminante. De acuerdo con los hallazgos clínicos, radiológicos, electrocardiográficos y ecocardiográficos, la carditis puede ser clasificada en las siguientes categorías. Ya hemos hablado que puede ser subclínica hasta fulminante, ¿sí? ¿Cuál es la subclínica? Es ese paciente que tiene todavía un examen cardiovascular normal, exámenes radiológicos y electrocardiográficos normales con excepción del intervalo PR prolongado. Examen eco ha identificado una regurgitación mitral o aorta de grado leve, pero que tiene unas características propias en el ecocardiograma, ¿sí? O sea, tenemos la carditis subclínica, examen físico normal, radiológico normal, electrocardiográfico normal, ecocardio no es normal, ¿sí? Un hallazgo de insuficiencia mitroaórtica leve. ¿Cuándo hablamos de que tenemos carditis leve? Cuando tenemos esa taquicardia desproporcional a la fiebre, cuando tenemos ruidos disminuidos, cuando ya tenemos soplo mitral, puede también haber un área cardíaca normal aún,
Y eso es en el examen radiológico, eso se repite acá. Examen radiológico y electrocardiográfico también aún normal, con excepción del intervalo PR, porque recuerden que ese era luego un criterio menor, ¿sí? Y en el ecocardiograma tenemos ya regurgitaciones leves a moderadas, pero el ventrículo izquierdo todavía tiene una dimensión normal, ¿sí? No está aumentado de tamaño. O sea que en la caritis leve ya podemos tener unos síntomas leves. La taquicardia es proporcional a la fiebre, ruidos hipofonéticos y soplo. Electro y radiografía normal. Y en el ecocardiograma tenemos esa insuficiencia mitroaórtica que puede ser un poco más importante, hasta moderada, pero no dilata aún las cavidades. Cuando hablamos de carditis moderada, esos síntomas que habíamos hablado en la carditis leve son más evidentes, ¿sí? La taquicardia es persistente, tenemos el soplo de regurgitación mitral más intenso asociado o no a soplo aórtico diastólico. O sea, soplo de insuficiencia aórtica, ¿sí? Señales incipientes de insuficiencia cardíaca. La radiografía de tórax ya está afectada, ¿sí? Sabíamos las primeras dos no estaban afectadas, en esta ya tiene un leve aumento del área cardíaca y hay una discreta congestión pulmonar. En nuestro electrocardiograma ya podemos ver más cosas que son el intervalo PR prolongado, ¿sí? Pueden ver extrasístoles, alteraciones del segmento ST, de la onda T, bajo voltaje, y la prolongación de los intervalos PR y también el QTc, ¿sí? En el ecocardiograma, perdón, en el ecocardiograma, esa regurgitación mitral, que es leve a moderada o aislada, es leve a moderada y puede estar asociada o no a esa regurgitación aórtica, que también es de grado leve a moderado, pero ya tiene, esto es lo que varía también acá, ¿sí? Ya tiene aumento de las cámaras izquierdas, ¿sí? Ya hay afectación de las dimensiones del ventrículo izquierdo, ¿sí? Porque por supuesto esta insuficiencia es más intensa, ¿sí? Esto produce dilatación del lado izquierdo. Y cuando hablamos de una carditis grave, ¿sí? Cuando ya tenemos insuficiencia cardíaca franca, ¿sí? Ya no es incipiente. Tenemos arritmias, hay pericarditis, hay soplos relacionados al grado más importante de insuficiencia mitroaórtica. La radiografía tiene franca cardiomegalia y señales de congestión pulmonar. En el electrocardiograma ya tengo sobrecarga ventricular y a veces también puede ser, o sea, izquierda por lo general, a veces puede ser derecha y se pueden evidenciar también estas arritmias, ¿sí? Y en el ecocardiograma siempre vemos la insuficiencia mitroaórtica, que es más importante por supuesto, y las cámaras izquierdas por consiguiente están más aumentadas. Bueno. Otro de los criterios mayores era el tema marginado, ¿sí? Que se ve en menos del 1% de los pacientes. Hay un exantema, ¿sí? Coloración de la piel eritematoso, es serpinginoso, ¿sí? O sea, así como serpientecita, ¿sí? O pueden ser anulares. Esta imagen es muy didáctica. Por lo general no son pruriginosos, son más notorios en tronco, ¿sí? Y las porciones proximales e internas de los miembros. Son evanescentes, desaparecen con la exposición al frío y aparecen después de una lucha caliente, ¿sí? Se intensifican más. ¿Qué podemos decir de los nódulos subcutáneos, eritema marginal? También son el menos en 1% de los pacientes y se presenta sobre todo cuando hay recidiva de fiebre reumática, ¿sí? Como vemos acá en la imagen, son tumefacciones pequeñas, ¿sí? Son duras al tacto, no duelen, tienen menos de 1 centímetro, son móviles por lo general en la superficie extensora de las grandes articulaciones, en el cuero cabelludo o en la columna también puede haber, ¿sí? Se relaciona significativamente con la carditis. La corea se presenta un poquito más, ¿sí? Del 10 al 15% incluso de los pacientes se ve más en niñas, también puede aparecer al inicio de la enfermedad o más generalmente ocurre como manifestación tardía hasta 7 meses después de la infección faríngea, ¿sí?
es un trastorno neuropsiquiátrico, ¿sí? Porque tiene signos neurológicos, como la corea y la hipotonía, y tiene signos psiquiátricos también, ¿sí? La habilidad emocional, hiperactividad, ansiedad, puede tener trastorno obsesivo compulsivo. Anticuerpos antineuronas se observan en los ganglios basales. Bien importante que es hacer historia clínica y pensar en todo, porque por ejemplo está un paciente con la habilidad emocional, por ejemplo un adolescente que empieza a tener llanto, llanto así muy ocasional por cuestiones banales, empieza a tener ansiedad de separación, que a veces uno puede decir que es solo la adolescencia, pero hasta en ellos debemos preguntar si tienes faringitis a repetición, si hay personas con fiebre reumática en la familia, porque la corea puede tener manifestaciones psiquiátricas y pueden ser de manera aislada, ¿sí? Bueno, en cuanto al diagnóstico, habíamos hablado ya de los criterios mayores, ¿sí? Es muy probable cuando se presentan dos manifestaciones principales o una principal y dos secundarias en evidencia de infección estreptocócica previa, ¿sí? Por supuesto, cuando tenemos dos criterios mayores, eso es más contundente que una mayor y dos menores. No se puede considerar el prolongado o las artralgias como criterios menores al considerar carditis y artralgias como criterio, tiene que ser acá, artritis como criterio mayor. ¿Entienden lo que dice ahí? ¿Sí? Por ejemplo, si un paciente ya tiene carditis, insuficiencia mitral de características reumáticas, entonces ese es un criterio mayor, ya tiene carditis. Buscar un criterio menor ya no puede ser PR prolongado, un criterio menor, ¿sí? Si necesitamos dos menores, o tiene que ser la elevación de reactante de fase aguda, ¿sí? O la artralgia, por ejemplo. ¿Está? Y lo mismo, si el paciente tiene artritis, artralgia ya no considero como criterio menor, ¿sí? Hay también la posibilidad de supresión de las manifestaciones completas por medicación previa. Pueden presentarse corea como única manifestación de la fiebre reumática que ya habíamos mencionado. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, el pilar del tratamiento, lo más importante es la erradicación del estreptococo. El mismo se hace con la administración de antibióticos, penicilina benzatínica, ¿sí? Que va de 600.000 a 1.200.000 unidades. Estas son dosis únicas, ¿sí? Instrucción sobre la necesidad de prevenir infecciones estreptocócicas subsiguientes mediante profilaxis continua, ¿sí? Y reposo en cama. El paciente debe reposar, ¿sí? Y el reposo se prolonga según la intensidad de las manifestaciones, ¿sí? Un paciente con solo artritis, unas 2 semanas de reposo. Y en la carditis severa, por ejemplo, ya es mientras el paciente esté con insuficiencia cardíaca, incluso 2 o 3 meses después de resolverla, solo puede deambular en interiores. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos un tratamiento antiinflamatorio y habíamos hablado también del antibiótico, ¿sí? ¿Qué podemos decir de la terapia antiinflamatoria? Para la artritis, habíamos mencionado que tienen buena respuesta a los salicilatos, o sea, la aspirina, ¿sí? A dosis alta, 50-70 miligramos kilo peso día, durante 5 días. Luego bajamos un poco la dosis a 50 miligramos kilo peso 2 semanas, y luego la mitad de esa dosis por otras 2 a 4 semanas, ¿sí? Por lo menos un mes es el tratamiento de la artritis reumática. Otras opciones son naproxeno e indometacina. Cuando ya tenemos una carditis establecida, tenemos que dar prednisona, ¿sí? Un corticoide. La dosis habitual es a dosis plena, 2 miligramos kilo peso día, en 4 tomas, 2 a 3 semanas. Un tratamiento prolongado. Nuestro paciente, por lo general, va a estar pushing, goide, después de. Seguidos de la mitad de la dosis por otras 2 a 3 semanas, ¿sí? Igual sigue siendo dosis alta, 1 miligramo kilo peso día, y luego empieza una pauta descendente, disminuyendo 5 miligramos cada 24 horas, cada 5 miligramos por día puedo disminuir, ¿sí? Cada
2 a 3 días, ¿sí? Cada 48 a 78 horas. Cuando yo tengo, o sea, tengo un paciente al que le estoy administrando corticoides a dosis plena durante más de una semana, yo no puedo suspender los corticoides en forma abrupta, ¿sí? Porque voy a llevar a una falla suprarrenal mi paciente. Entonces, eso, por eso lo que dice aquí que tenemos que ir descendiendo en forma progresiva los corticoides. Cuando se reduce paulatinamente la dosis de prednisona, se debe comenzar a tratar con aspirina a 50 miligramos kilopeso día, también en 4 dosis, durante 6 semanas para prevenir un rebote de la inflamación. La corea, ¿cómo tratamos? Con haloperidol por lo general. Otras posibilidades son el ácido valproico, el fenobarbital y la carbamazepina. El uso de corticoides también es controversial, sí, y estaría recomendado en pacientes con corea paralítica debido a que estos pacientes, la mayoría de los pacientes responde bien a la medicación convencional con pocos efectos secundarios. El pronóstico. Este quiero sacar de acá, hacia acá. Bueno, ¿qué podemos decir de él? Acá me tapa mi lámina. Bueno, el pronóstico de los pacientes con fiebre reumática depende de las manifestaciones clínicas presentes en el momento del episodio inicial, ¿sí? De la gravedad de estas y de la presencia o no de recurrencia, ¿sí? O sea, un paciente que ha tenido una fiebre reumática sin afectación cardíaca tiene mejor pronóstico que uno que debutó con una carditis grave, ¿sí? Entonces, aproximadamente el 50 a 70% de los pacientes con carditis durante el episodio inicial se recuperan sin cardiopatía residual, ¿sí? La mayoría puede recuperarse. Pero cuanto más grave es la afectación cardíaca inicial, mayor es el riesgo de hacer una cardiopatía residual. Los pacientes sin carditis en el episodio inicial tienen menos probabilidad de tener carditis en los brotes recurrentes. Acuérdense que nosotros teníamos que hacer prevención de nuevos brotes, ¿sí? Y por suerte que no tuvo carditis en el primer episodio, en los segundos es menos probable que los haga si los he tratado bien, ¿sí? Pero hay también un aumento escalonado de la afectación cardíaca a medida que aumenta el número de episodios. Por el contrario, los pacientes ya con carditis en el episodio inicial es muy probable que vuelvan a presentar carditis durante sus recurrencias y el riesgo de lesión cardíaca aumenta con cada recidiva. Los pacientes que han sufrido fiebre reumática son susceptibles a sufrir brotes recurrentes durante reinfecciones del tracto respiratorio superior por el estreptococo con, vamos a tratar de sacar otra vez acá. Bueno, con aproximadamente un riesgo del 50% con cada faringitis, ¿sí? Por tanto, la quimioprofilaxis, o sea, evitar que el paciente vuelva a tener una infección por estreptococo, debe ser continua y a largo plazo, ¿sí? Es por muchos años. Prevención primaria, hemos dicho, es el diagnóstico y el buen tratamiento a tiempo de las amigdalitis estreptocócicas. No olvidar que es prevenible, eso es lo más importante, ¿sí? Evitar que nuestro paciente tenga fiebre reumática, no llegar a ella. La faringoamigdalitis estreptocócica se ve así, ¿sí? Es una faringe dolorosa, el paciente tiene fiebre alta, tiene dificultad para alimentarse, la faringe está eritematosa, hay hiperemia, hay petequias, ¿sí? Más o menos estas aquí fuera, esta no se ve tan petequial, podría ser, ¿sí? Petequias en la ula y el paladar. Hay puntos purulentos en las amígdalas, las cuales están hipertróficas. Por supuesto, hay adenopatías cervicales y submaxilares que también suelen ser dolorosas. Tratamiento es erradicar el estreptococo, ¿sí? Teníamos que hacer nuestra profilaxis primaria, que era el buen tratamiento de la faringitis. ¿Cómo hacemos? Con penicilina benzatínica habíamos mencionado, ¿sí? La dosis es única, ¿sí? Y se hace en forma intramuscular, ¿sí? Hasta los 27 kilos, 600.000 unidades. Y mayores de 27 kilos, hasta los adultos,
O sea, probablemente un niño de 8 o 9 años con seguridad va a tener ese peso. Ya todos usan, hasta el adulto de 60 años, si es que llegó a 60 años con su carditis, va a tener 1.200.000 unidades, ¿sí? La prevención secundaria está dirigida a prevenir nueva faringitis en pacientes con riesgo de recidiva de fiebre reumática. Requiere profilaxis antibiótica continua que debe empezar cuando se hace el diagnóstico de la fiebre reumática e inmediatamente después del ciclo completo del tratamiento antibiótico. Profilaxis secundaria. Esta lámina es la de nuestro libro de Nelson, ¿sí? Habíamos hablado de penicilina benzatínica, 600.000 unidades, menores de 27 kilos, y 1.200.000 a los mayores de 27 kilos. Otra opción son la penicilina B, 2 veces al día 250 miligramos. Otra opción es la sulfadiazina, y en personas alérgicas a la penicilina y a las sulfamidas se puede dar un macrolio, ¿sí? Y ahí la dosis es variable, ¿verdad? Porque es kilo peso. Habíamos dicho que la profilaxis debe ser continua y prolongada. Entonces, ¿cuánto dura la profilaxis en pacientes con antecedentes de fiebre reumática? Un paciente que tuvo fiebre reumática sin carditis presentó artralgias, por ejemplo, PR prolongado y una PCR aumentada. En estos, esa penicilina benzatínica se hace 5 años o hasta los 21 años de edad, ¿sí? O la mayor de los dos. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un niño de 5 años al que yo le diagnostiqué fiebre reumática, que tuvo una faringitis aguda, aparentemente estreptocóxica 3 semanas antes. Yo hoy hago el diagnóstico de fiebre reumática. 5 años probablemente va a tener entre 18 y 20 kilos, o sea, menos 27 kilos, 600.000 unidades de penicilina intramuscular hoy, ¿sí? Y esta penicilina se repite en forma mensual. Cada mes este niño de 5 años va a tener que recibir una dosis intramuscular de penicilina hasta sus 10 años, ¿sí? O hasta los 21 años, la mayor de las dos. Este de 5 años, ¿cuál va a ser el mayor de los dos? Hasta los 21 años tiene que recibir esa penicilina benzatínica en forma ininterrumpida. Aunque mejore, aunque no haya tenido otra recidiva, esa es la idea, que nunca más haga fiebre reumática. Ahora, tengo un joven de 17 años, ¿sí? Le diagnostico fiebre reumática, pero no hizo carditis. Este tiene que tener profilaxis. Este va a tener por lo menos 60 kilos para arriba, ¿sí? Va a tener entonces una dosis de 1.200.000 unidades de penicilina. Y la va a recibir por 5 años o hasta los 21 años, la mayor de las dos. En este caso, hasta 17 tenemos 4 años, ¿verdad? Entonces, a los 21 no va a terminar su profilaxis. Este niño va a terminar su profilaxis a los 22 años, lo que tuvo mayor duración, ¿sí? ¿Me entendieron eso? Bueno. Cuando tenemos... Ahí me responde. Espero que estén todos ahí. Sim, doutora, se entendeu. Dale, gracias. E uma pergunta, doutora, a respeito. Este ninho que hace esse tratamento por esse longo prazo, e pode afetar sua imunidade depois de muito tempo tomando esta... No, no le disminuye las defensas, justamente ayuda a mejorar su defensa. Para nada. Ahí es justamente para que defenderse de esas cepas, ¿sí? Bueno, cuando tenemos entonces el segundo caso, fiebre reumática, pero ahora con carditis, pero sin cardiopatía residual. Ese paciente que hizo fiebre reumática evolucionó a carditis y se curó de su carditis. Llegó a tener taquicardia desproporcionada a la fiebre, PR prolongado, y en el ecocardiograma se vio una lesión de insuficiencia mitral. Este va a ser una duración de su profilaxis de 10 años o hasta los 21 años, lo mayor de los dos, ¿sí? O sea, si eso le pasaba a este niño de 5 años, como era nuestro ejemplo, va a recibir su profilaxis hasta los 21 años, ¿sí? Este niño de 17 años, si tuvo una fiebre reumática con carditis, no lo va a hacer hasta los 21 años. 17 años lo va a hacer hasta los 27 años, ¿sí?
Cuando tenemos fiebre reumática, ya con carditis y secuelas, se quedó con una insuficiencia mitral persistente, o sea, ya fija, va a tener una profilaxis hasta los 10 años o hasta los 40 años o la mayor de las dos. Y en ocasiones uno puede decidir que tenga también de por vida profilaxis, ¿sí? Ese paciente que hizo carditis grave, que tenía ya insuficiencia cardíaca, un área cardíaca aumentada en la radiografía. Por ejemplo, si eso pasó en nuestro niño de 5 años, ¿hasta cuándo va a ir su profilaxis? Hasta los 40 años, ¿sí? En este ya, la mayoría, o sea, en la edad pediátrica por lo menos, el de 17 también va a ir hasta los 40 años, ¿sí? O sea, el de 35 años de penicilina benzatínica mensualmente. ¿Sí? Ahora, si le ocurrió la fiebre reumática con carditis severa a un adulto de 35 años, este va a tener profilaxis hasta los 45. Ahí está. Bueno, esta es la imagen de un niño con cardiopatía reumática. ¿Sí? Como ven, esta imagen es muy linda, no solo porque muestra al paciente, sino su escasamente, pero muestra más o menos el lugar donde está, ¿sí? Cierto que este es el hospital, ¿verdad? Nuestro hospital de clínicas. El paciente está flaquito, probablemente como un signo de insuficiencia, ¿sí? Reflexión de que es más prominente al lado, hay una simetría del tórax, ¿sí? Más prominente al lado izquierdo, porque aquí, por ejemplo, los espacios intercostales son más marcados que aquí. Sí, probablemente este tenga una cardiomegalia más importante. Esta fue su radiografía. Como ven, a simple vista hay cardiomegalia, ¿sí? Y hay mucha congestión pulmonar. Era el acostadito. Acá también se puede evidenciar esa asimetría del tórax. Y cuando tenemos un gran crecimiento del corazón, por lo general hay una asimetría torácica con abombamiento del hemitórax izquierdo. Bueno. Y esto fue fiebre reumática. ¿Alguna pregunta de fiebre reumática? ¿No? Bueno. Por mi parte, no, doctora. Gracias, Yasuna. Bueno, ahora voy a compartir este. Bueno. Y el último tema que tenemos que saber en cardiología, o sea, en cardiología tienen que saber muy bien Kawasaki, ¿sí? Síntomas de Kawasaki, se tiene también criterios específicos. Insuficiencia cardíaca, sobre todo los síntomas de insuficiencia cardíaca, cardiopatías congénitas. ¿Cuándo pensar en una cardiopatía congénita más que nada? ¿Sí? Fiebre reumática, los criterios y la prevención, ¿sí? Los criterios. Y endocarditis, vamos a ver ahora. Bueno. ¿Ven mi lámina, me dijeron, verdad? ¿Sí? ¿Cómo que sí? Sí, doctora, se ve. Sí, doctor. Gracias. ¿Cuál es la definición entonces de endocarditis infecciosa? Es una enfermedad en la que uno o varios microorganismos infectan el endocardio, se llama endocarditis. Las válvulas o las estructuras relacionadas generalmente sobre una lesión anterior. Puede ser una cardiopatía reumática en otros tiempos, que era lo más frecuente, ¿sí? O las cardiopatías congénitas en la actualidad, ¿sí? O sea, es una enfermedad que afecta el endocardio. Las válvulas todas están tapizadas por endocardio. ¿Okay? Puede ser súbita o aguda.
pero es más frecuente que sea subaguda, ¿sí? Larvada y que retrase el diagnóstico, o sea, con síntomas eh, no tan, mm, eh, no tan floridos, tan aparatosos, ¿sí? Bueno, en su etiología, el Streptococcus viridans, ¿sí? El Streptococcus alfa hemolíticos, como el Streptococcus mittens, anginosos, mutans, salivarios o bovis, también el Streptococcus, el Staphylococcus aureus, son los principales agentes causantes de endocarditis en la población pediátrica. O sea, así como tenemos que saber que el principal causante de bronquiolitis es el virus sincicial respiratorio, tenemos que saber que el principal causante de endocarditis en los niños es el Streptococcus viridans y el Staphylococcus aureus, ¿sí? 6% de los pacientes van a tener hemocultivos negativos. No existe relación alguna entre el microorganismo etiológico y el tipo de cardiopatía congénita, la duración de la enfermedad o la edad del niño, ¿sí? O sea que independientemente de que yo tenga CIV, FALO, mi endocarditis puede ser a cualquiera de estos agentes, ¿sí? O más, que son los más frecuentes o algún otro. La endocarditis estafilocóxica es más frecuente también en los pacientes sin cardiopatías subyacentes. Las infecciones por estreptococos del grupo Viridians aparecen sobre todo perdón, tras procedimientos dentales, y los enterococos del grupo D se ven con mayor frecuencia tras manipulaciones del tracto digestivo bajo o génito urinario. Las endocarditis también pueden ser por Pseudomonas aeruginosa o Serratia marcensis. Estas sobre todo se ven en pacientes adictos por vía endovenosa y pueden detectarse también hongos tras una cirugía de corazón abierto, sobre todo, ¿sí? También pueden haber estafilococos coagulasa negativos, pero son estos más frecuentes en pacientes portadores crónicos de catéteres venosos centrales, y el famoso intracat. Esos pacientes que reciben quimioterapia, por ejemplo, ellos tienen una vía venosa central en forma permanente, ¿sí? Incluso van a casa con esa vía, pueden ir a casa. Entonces en ellos pueden también presentarse estafilococo coagulasa negativo, que es flora de piel, por lo que es importante adiestrar en el cuidado de esa vía. Bueno, ¿qué podemos decir de su epidemiología? La endocarditis infecciosa suele ser una complicación de una cardiopatía reumática o congénita, ¿sí? Pero también puede producirse en niños con corazones sanos. Tiene que haber un factor predisponente, como la cardiopatía congénita, por ejemplo. ¿Y cuáles son los grupos de riesgo? Los pacientes, habíamos dicho, adictos a drogas por vía parenteral. En esto también tengo que pensar que probablemente va a ser Serratia o va a ser Pseudomonas. Aquellos supervivientes o sobrevivientes de cirugía cardíaca, sobre todo los que tienen prótesis mecánica, los que son sometidos a tratamientos inmunosupresores, los que requieren el uso de catéteres intravasculares en forma crónica, los prematuros también. Vamos a ver un poquitito. Dice entre el 2.3 a 10, lo que quiero que vean. Esperen que acá puse mi copia team, de donde quiero que vean. Eso. Generalmente una cardiopatía estructural. En este caso, esta es una representación esquemática del endocardio, ¿no? Y bueno, las alteraciones estructurales del endocardio. También lesiones cardíacas generalmente degenerativas, como el caso del tórax mitral, que básicamente es el de la válvula mitral, que permite sangre durante la contracción cardíaca. Tenemos inflamación crónica, como el caso de la fibromialgia. Son las personas que tienen válvulas protésicas. Esta alteración estructural del endocardio, ¿qué genera?
genera un flujo turbulento. Manifestaciones cinemáticas sería ese flujo turbulento genera una lesión del endocardio. Estos depósitos entonces forman una estructura que se conoce como Doutora, Sí. yo puse ahí en el chat, no se escucha lo que está hablando. Ah, espera. Gracias por avisarme. Voy a ir diciéndole entonces yo lo que dice, porque me encanta esta lámina porque explica más bien la fisiopatología. Vamos no sé cómo hacer para que se escuche. Bueno. Vamos a empezar otra vez entonces. ¿Sí? Habíamos hablado que tiene que haber una alteración estructural del endocardio, ¿sí? Habíamos hablado que tenemos un factor predisponente como una cardiopatía congénita, porque hay una anomalía en la estructura del corazón, ¿sí? Por ejemplo, un foramen, un foramen como una CIB, una estenosis, ¿sí? Y puede ser también una válvula aórtica bicúspide, por ejemplo. Incluso un ductus arterioso persistente. Todos esos son predisponentes a que haya endocarditis infecciosa, ¿sí? Entonces, cualquier alteración estructural del endocardio, como defectos congénitos, lesiones cardíacas degenerativas, inflamaciones crónicas, los pacientes con válvulas protégicas pueden tener una predisposición a infecciones, ¿sí? Acá vemos la válvula protésica. ¿Por qué tienen mayor predisposición? Porque recuerden que cuando hay una alteración estructural, se pierde ese flujo normal laminar que hay dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Dentro del corazón y los vasos, el flujo es laminar. Y al tener esa anomalía en la estructura, ya sea por una válvula protésica, un ductus, una CIB, por ejemplo, ese flujo laminar se altera y empieza a ser turbulento. Esa turbulencia lesiona el endocardio, ¿sí? Esta lesión en el endocardio hace que el cuerpo active un montón de mecanismos de reparación, ¿sí? Entonces se forma una endocarditis trombótica no bacteriana, ¿sí? O sea, los factores de reparación del cuerpo, como son las plaquetas, la fibronectina, la fibrina, van a depositarse en esa lesión y van a tratar de reparar ese endocardio lesionado, pero ahí todavía no hay bacterias, ¿sí? Primero es estéril, es una reparación normal de nuestro cuerpo. Vamos a esperar que vaya un poquito más nuestra lámina. Bueno, esto pasa siempre en cualquier corazón normal, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo una lesión estructural, ¿sí? Que predispone, nosotros podemos tener constantemente bacteriemias, ¿verdad? Que no pasa nada, pero cuando tenemos una lesión predisponente, entonces cualquier bacteria que circule, ya sea por procedimientos dentales, por infecciones genitourinarias, de piel o pulmonar, eso hace que circulen bacterias en el organismo.
Y si una de esas bacterias encuentra uno de estos mecanismos de reparación del cuerpo, esa endocarditis trombótica no bacteriana, ahí se deposita la bacteria, ¿sí? Una pequeña tortuga. Estas bacterias pueden llegar Los adictos por vía intravenosa también. Sí, porque se rompe pues, las barreras de protección normal. Acuérdense que nuestra principal barrera de protección es la piel y las mucosas intactas. Por eso que cualquier proceso dentario, o sea, manipulación dental que produzca sangrado, lo mismo la piel donde hay una comunicación con el interior, ahí pueden pasar bacterias al torrente circulatorio. Habíamos hablado de los pacientes que tienen catéteres de forma crónica. Vamos a pasar un poquito más. Bueno. Una vez entonces que el paciente tiene una infección, pasan las barreras normales de protección, pasan al torrente sanguíneo. Entonces, una bacteria, por ejemplo el estreptococo, que es uno de los principales causantes, otra vez el estreptococo tiene estas bacterias, no cualquier bacteria produce también endocarditis, sino tiene que tener características especiales, ¿sí? Por ejemplo, dextrano, que es un polisacárido, y la fibra de tipo A, son características de las bacterias que son patógenos para la endocarditis, ¿sí? Porque tienen especial afinidad a esa endocarditis trombótica no bacteriana. Entonces, ahí, esa ETNB, endocarditis trombótica no bacteriana, finalmente ya se coloniza y ahí ya está infectada y forman las vegetaciones de la endocarditis. Ahí ya empiezan a reproducirse. Al estar infectado, otra vez las plaquetas van a ir a depositarse, se van a formar fibrina y eso le va a dar cierta estabilidad a la vegetación y esta va a estar establecida. Bueno, te voy a... está ahí. Pues les voy a pasar esta lámina y pueden ver todo el video también. Bueno, pasamos. Entonces nuestras manifestaciones clínicas, ¿sí? Ya habíamos hablado de los dos gérmenes principales, el viridias que suele ser más subagudo y el estafilococcus aureus que suele ser más agudo en forma de sepsis, ¿sí? Los principales síntomas son fiebre prolongada, la mayoría, prácticamente el 100% de los pacientes lo tienen, que puede durar semanas o meses, por lo generalmente no es muy elevada o no es que tenga un patrón específico, por ejemplo, ser solo matinal, solo nocturna o de inicio brusco, ¿sí? Pueden acompañarse de mialgias, artralgias o artritis hasta en un 25% de los niños, con cefalea y mal estado general. Presentan soplo cardíaco el 90% de los niños. En corazones sanos tiene un soplo nuevo, ¿sí? Y en corazones con alguna cardiopatía estructural hay una modificación del soplo que ya había, ¿sí? Hay malestar general, anorexia, pérdida de peso, podemos ver esplenomegalia, petequias y hay complicaciones embólicas también en muchos pacientes, ya sea en el cerebro con ictus, abscesos cerebrales, aneurismas micóticos, también puede haber en pulmón y vaso, sobre todo en las infecciones estafilocócicas. ¿Sí? ¿Qué signos cutáneos tenemos? Están los clásicos que se desarrollan en fases tardías de la enfermedad, rara vez en pacientes que son tratados adecuadamente, y también son lesiones que corresponden a vasculitis y por complejo antígeno-anticuerpo. En el otro están están los nódulos de Osler, las lesiones de Janeway y las hemorragias en astilla. Los nódulos de Osler son nódulos intradérmicos dolorosos del tamaño de un guisante, así como un protito que aparecen en los pulpejos de los dedos y las manos y los pies, ¿sí? Las lesiones de Janeway
son pequeñas lesiones eritematosas o hemorrágicas indoloras en las palmas y las plantas. Y tenemos las hemorragias en astilla, que son lesiones lineales subungueales. Aquí por ejemplo tenemos los nódulos de Osler, ¿sí? Habíamos dicho que están en los pulpejos de los dedos. Las lesiones de Janeway, también se pueden ver las manchas de Roth en la retina, las hemorragias en astillas en el pulpejo subungueal, ¿sí? Y habíamos hablado también de fenómenos embólicos, ¿sí? Por ejemplo, infartos cerebrales, esto puede ir también al vaso. Pueden haber múltiples petequias en la piel, émbolos que incluso pueden ir a la retina, ¿sí? Las petequias también en las mucosas, tanto en piel como mucosas, ¿sí? El diagnóstico. El diagnóstico, tenemos muchos métodos auxiliares de diagnóstico para llegar a nuestro diagnóstico, ¿sí? Vamos a pedir hemocultivos, ¿sí? Vamos a ver elevación de la velocidad de sedimentación globular, elevación de la proteína C reactiva, hay anemia, hay necrocitosis, hay presencia de inmunocomplejos, hay hipergamaglobulinemia, complemento bajo, crioglobulinemia, hay factor reumatoide a veces positivo, puede haber hematuria, ¿sí? Porque puede hacer émbolos al riñón, insuficiencia renal por infartos por esos émbolos, ¿sí? Uremia, elevación de la creatinina, hay una glomerulonefritis, ¿sí? La radiografía de tórax también nos ayuda al diagnóstico, donde se pueden ver infiltrados bilaterales, nódulos o derrames pleurales, y los signos ecocardiográficos, donde vemos las vegetaciones por lo general en las válvulas, o podemos ver disfunción o escapes de nuevas válvulas protésicas, absceso miocárdico o insuficiencia valvular de nueva aparición, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que tiene un accidente cerebrovascular y planteamos que fue embólico, tenemos que hacerle un ecocardio. Puede que ya no haya la vegetación porque ya embolizó, ¿sí? Pero ahí detectamos que hay alguna cardiopatía estructural o algún indicio de que pudo haber habido ahí una endocarditis, ¿sí? En el electrocardiograma podemos ver bloqueos y en la ecografía de los diferentes órganos para ver los fenómenos embólicos, ¿sí? La ecografía abdominal para ver los émbolos en vasos, riñones. Los hemocultivos aportan información súper importante para nuestro tratamiento correcto, ¿sí? Tenemos que tener 3 a 5 muestras de sangre y el momento en que se obtienen las muestras no es tan importante, ¿sí? Antes pues planteábamos que los cultivos se tenían que tomar durante el episodio febril, pero eso pues ya no es así, porque la bacteriemia es constante, ¿sí? El resto de los laboratorios tiene importancia secundaria, pero también son importantes, como la leucocitosis y la anemia. ¿Sí? Lo que es más importante es obtener nuestros hemocultivos, porque eso va a dirigir nuestro diagnóstico. Bueno, para endocarditis también tenemos criterios, ¿sí? Que son los criterios de DUC. Tenemos criterios anatomopatológicos, ¿sí? Que es la demostración de la presencia de microorganismos mediante los resultados de cultivo o el estudio histológico de la vegetación o de una vegetación que ha embolizado o de una muestra de un absceso intracardíaco o la presencia de lesiones patológicas, vegetación o absceso intracardíaco confirmado por los resultados de estudio histológico en los que se observa una endocarditis activa. Y tenemos criterios clínicos que necesitamos, o 2 criterios mayores, o un criterio mayor y 3 menores, a diferencia de la fiebre reumática que eran 2, ¿sí? O incluso podemos tener solo criterios menores, pero por lo menos 5 para que yo sospeche y inicie el tratamiento de una endocarditis, ¿sí? Podemos hablar de una posible endocarditis infecciosa también, cuando tenemos un criterio mayor y un criterio menor, o si tengo solo 3 criterios menores. Y cuando hablo que he descartado endocarditis infecciosa, cuando tengo diagnósticos alternativos firmes que explican los signos de la presunta endocarditis infecciosa, cuando hay resolución del síndrome de endocarditis infecciosa con tratamiento antibiótico corto, ¿sí? Unos 4 días o menos, esto tampoco fue una endocarditis infecciosa, cuando tenemos ausencia de indicios durante la cirugía o la autopsia o después de administrar un tratamiento antibiótico durante 4 días o cuando no se cumplen los criterios de posible endocarditis infecciosa.
Entonces, ¿cuáles eran estos criterios? Criterios mayores. Recuerden que nuestro principal método auxiliar era el hemocultivo positivo. Si tengo que tener resultado de hemocultivo positivo para endocarditis infecciosa. Microorganismos característicos compatibles con endocarditis infecciosa en 2 hemocultivos distintos, ¿sí? Tengo acá estos Streptococcus grupo Viridian, Streptococcus paloticus, antes conocido como Streptococcus bovis, ¿sí? El Staphylococcus aureus o el grupo AC. También Enterococos extracomunitarios en ausencia de foco primario. Cuando tengo microorganismos compatibles con endocarditis infecciosa en los resultados de los hemocultivos persistentemente positivos que se definen como más de 2 resultados de positivos en hemocultivos de muestra de sangre con más de 12 horas de evolución. Eso habla de persistencia, ¿sí? Persistentemente positivos hemocultivos. Cuando tengo 3 o una mayoría de más de 4 hemocultivos independientes, la primera muestra y la última extraídos con una diferencia de por lo menos 1 hora, puede ser también un único hemocultivo positivo cuando es Coxiella, ¿sí? Un título de anticuerpos IgG antifase 1 mayores a 1 en 800. ¿Cuál es otro criterio mayor? Los signos de afectación endocárdica, ¿sí? Signos ecocardiográficos positivos indicadores de endocarditis infecciosa. Se recomienda una endocarditis transesofágica, ¿sí? En pacientes con válvulas protésicas, ¿sí? Valorada al menos como posible endocarditis infecciosa según criterios clínicos o como endocarditis infecciosa complicada, así cuando tenemos accesos paravasculares. Siempre ETT es ecocardiografía transtorácica, si esto es transesofágica, esto es transtorácica, la comúncita, por arriba del tórax, ¿sí? Como primera prueba en otros pacientes, ¿sí? ¿Quiénes son estos pacientes? En aquellos que veo masa intracardíaca oscilante en válvula o estructura de soporte en el trayecto de los chorros regurgitantes o en material implantado en ausencia de una explicación anatómica alternativa cuando tengo la presencia de abscesos o cuando hay una nueva dehiscencia parcial de válvula protésica, ¿sí? Nueva regurgitación valvular también, o es suficiente el empeoramiento o modificación del soplo existente. Y los criterios menores, ¿sí? Uno es predisposición, cardiopatía predisponente al uso de drogas por vía parenteral, la fiebre, los fenómenos vasculares que habíamos hablado hace rato, como las embolias arteriales, infartos pulmonares sépticos, aneurismas micóticos, hemorragia intracraneal, hemorragia conjuntival y lesiones de Janeway. Fenómenos inmunológicos como glomerulonefritis, los nódulos de Osler, las manchas de Roth, la presencia de factor reumatoide positivo. Evidencia microbiológica, y esto que es el hemocultivo positivo que no cumple las pautas de criterio mayor, ¿sí? O indicios serológicos de infección previa también con un microorganismo compatible con endocarditis infecciosa. ¿Cuál es el pronóstico? En estos pacientes la mortalidad es elevada, entre un 20 a 25% de los pacientes, y se produce morbilidad, o sea, van a quedar con secuelas graves el 50 al 60% de los niños. ¿Este pronóstico de qué depende? De la edad en la que se presente, ¿sí? A menor edad es peor pronóstico, ¿sí? Del microorganismo causal, de la precocidad del diagnóstico, ¿sí? De que haya hecho un diagnóstico oportuno, del grado de compromiso cardiovascular o de otros órganos, ¿sí? Por ejemplo, una endocarditis que haya destruido completamente la válvula aórtica, por así decirlo, una válvula aórtica bicúspide. ¿Se acuerdan que la válvula aórtica tiene 3 valvas? En ocasiones esas valvas están fusionadas, entonces ahí hablamos de bicúspide. Tienen mucha predisposición a tener endocarditis y puede quedar destruida. Entonces el paciente, su pronóstico ya va supeditado a esa insuficiencia aórtica que va a tener un paciente que va a necesitar reemplazo valvular, ¿sí? De la gravedad también, de que depende de la gravedad de la cardiopatía previa. ¿Qué complicaciones podemos tener? La complicación más frecuente es la ICC, ¿sí? La insuficiencia cardíaca por afectación de las válvulas aórticas o mitrales, absceso intracardíaco y las miocarditis tóxicas, ¿sí?
Embolias sistémicas al sistema nervioso central o pulmón, los aneurismas micóticos, la rotura de los senos de Valsalva, pueden presentarse bloqueos en forma permanente, bloqueos cardíacos. Pueden haber comunicaciones interventriculares adquiridas, ¿sí? Asentó una endocarditis en el septo interventricular y generalmente se carcome ahí el septo y queda un foramen, ¿sí? Puede haber una obstrucción permanente de una válvula. Otras complicaciones pueden ser meningitis, osteomielitis, artritis, abscesos renales, pericardis purulenta, glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos, porque recuerden, porque pueden haber esos abscesos porque las vegetaciones pueden desprenderse, ¿sí? Y migrar y asentar en cualquier parte del torrente circulatorio, ¿sí? Si tenemos una endocarditis en válvula pulmonar, esta va a migrar a pulmón, podemos tener abscesos pulmonares. Tenemos un absceso renal, probablemente fue una endocarditis del lado izquierdo, del lado sistémico. El tratamiento, esto es muy importante, ¿sí? La elección del antibiótico, ¿cómo lo voy a administrar y durante cuánto tiempo lo voy a realizar? Siempre tiene que coordinarse con un especialista de cardiología e infectólogo, ¿sí? Por lo general, cuando hacemos el diagnóstico de sospecha, iniciamos tratamiento empírico. Luego de extraer las muestras de hemocultivo, deben mantenerse los antibióticos, hay que administrar la dosis alta. Siempre que le dan antibióticos van a leer, se administra de tanto a tanto, ¿sí? Por ejemplo, ceftriaxona de 50 a 100. Siempre hay que dar a dosis alta, ¿sí? Porque hay que mantener una concentración sérica bactericida constante, ¿sí? Se recomienda un tratamiento de 4 a 6 semanas, un tratamiento prolongado. Las endocarditis no estafilocócicas, la bacteriemia suele desaparecer a las 24 a 48 horas, mientras que la fiebre suele desaparecer en la primera semana, entre los 5 a 6 días de un tratamiento antibiótico adecuado. La resolución de la endocarditis estafilocócica tarda un poquito más, ¿sí? Si se presenta insuficiencia cardíaca, debe instalarse también el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Con diuréticos, vasodilatadores, digitales o inotrópicos según sea necesario, ¿sí? Puede haber también requerir cirugía, puede tener tratamiento quirúrgico esta endocarditis infecciosa. Cuando existe afectación grave de la válvula mitral, aórtica o protésica con insuficiencia cardíaca intratable, ¿sí? Otras de las indicaciones para cirugía son la posibilidad de esterilizar la sangre a pesar de existir valores adecuados de antibiótico en 7 a 10 días en ausencia de infección extracardíaca, abscesos miocárdicos, embolias recurrentes, tamaño creciente de las vegetaciones a medida que se va administrando el antibiótico, el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que hacemos en pacientes sobre válvula nativa cuando tenemos estreptococos altamente sensibles a la penicilina, Streptococcus bovis? Es penicilina G benzatina, penicilina G sódica, sódica acuosa, puede ser ceftriaxona más, ¿sí? Sulfato de gentamicina o vancomicina, ¿sí? Tienen más de un antibiótico. Entonces, sobre endocarditis sobre válvula nativa para Streptococcus viridis y Streptococcus bovis, es penicilina G o ceftriaxona más gentamicina o vancomicina. Y a dosis alta, se por ejemplo 2 gramos en una dosis pediátrica. Ahí está. Vamos. La duración, ya hemos dado de prolongado, 4 semanas, la gentamicina sí un poco menos. Cuando tenemos endocarditis por estafilococo en ausencia de material protésico, si la cepa, si nuestra bacteria es sensible a oxacilina, se usa oxacilina con gentamicina. Los pacientes que son alérgicos a la penicilina pueden usar cefazolina. Y aquellos que son, esto también se añade gentamicina, ¿sí? Los que son resistentes a oxacilina, ahora hay mucha resistencia a la oxacilina, por eso que es importante nuestro hemocultivo, ¿sí? Y obtenerlo antes del inicio de antibiótico. Vancomicina, ¿sí? ¿Qué es importante? Recuerden que el pediatra sobre todo es un educador de la población.
¿sí? Educar bien a un niño es tener una población mayor después, porque vamos a tener adultos más sanos, no solo físicamente, sino también moral y mentalmente, ¿sí? Prevención, entonces la mejora de las calidades de vida de este paciente, ¿sí? Mejorar la higiene dental es un factor súper importante para disminuir el riesgo de endocardititis infecciosa secundaria a bacteriemia por rutinas diarias, porque en estos pacientes que tienen alguna predisposición a tener bacterias, yo tengo un paciente con una carditis reumática que está bien tratada, tengo un paciente con CIB, tengo un paciente que tiene una válvula aórtica protésica, pero él está excelente, ¿verdad? Pero tiene su válvula protésica. Cualquier cepillado así intenso que produzca sangrado puede causarle una endocarditis. Por eso que es importante mantener esa boca sana, ¿sí? Salud bucodental es súper importante y tenemos que fomentar más eso, ¿sí? Las recomendaciones actuales limitan el uso de profilaxis a aquellos pacientes con afectaciones cardíacas asociadas a un riesgo elevado de consecuencias adversas derivadas a endocarditis infecciosa. La profilaxis para estos pacientes se recomienda en todos los procedimientos dentales que supongan manipulación del tejido gingival, de la encía, ¿sí? O de la región periapical de los dientes, o sea, cuando ya llegar a la pulpa, o a una perforación de la mucosa oral. Profilaxis, entonces en todo paciente con riesgo de endocarditis, pacientes con cardiopatías congénitas, pacientes con cardiopatías adquiridas, pacientes portadoras de vía venosa central permanente, pacientes que usan drogas intravenosas. ¿Sí? En nuestro país no hay, o sea, eso, no lo vemos tanto así como rutinario, por así decirlo. Pero, por ejemplo, en Europa hay lugares donde incluso se permite a la persona drogarse, ¿sí? Le internan, o sea, como, no sé, le internan en un lugar y por lo menos que su drogadicción sea segura. Imagínense al punto que llegamos en algunos lugares, ¿sí? Entonces, vos ya sabes qué tipo de pacientes tenés, entonces en ellos también hay que hacer las profilaxis cuando hay un procedimiento dental. Entonces, esos son los pacientes en los que tenemos que hacer profilaxis, ¿tá? Más o menos lo que hablamos recién. ¿Y cómo se hace a todos estos pacientes que van a tener un tratamiento odontológico? Se da amoxicilina, ¿sí? En los adultos una dosis única de 2 gramos y en los niños 50 miligramos kilopeso hasta los 2 gramos, ¿sí? Si ya multiplicándome a 2 gramos ya es 2 gramos, ¿sí? Cuando no pueden usar la vía oral, porque muchas veces los niños o escupen o vomitan su remedio, entonces usamos endovenoso, ¿sí? O intramuscular, podemos usar la ampicilina, cefazolina o ceftriaxona. Cuando hay alergias a las penicilinas o ampicilina, cefalexina, clinda o macrólido. Y cuando hay alergias a las penicilinas y ampicilinas, usamos cefazolina, ceftriaxona o clindamicina. ¿Sí? Y gracias. La medicina dice que es una ciencia de probabilidades. Y es un arte de manejar la incertidumbre, porque vieron estas dos enfermedades, es unir criterios, unir signos, síntomas para llegar a un diagnóstico. El doctor Osler fue si le googlean, prácticamente el padre de la medicina, describió muchísimas enfermedades y hay muchísimas enfermedades que tienen su nombre también, no solo los nódulos de Osler. Bueno, y con eso, chicos, terminamos nuestra clase. Terminamos la parte de cardiopatías. ¿Están ahí? Se fueron toditos. Sí, doctora, estamos acá, estamos acá. doctora. Bueno, si alguien me pasa otra vez la lista como la vez pasada, les voy a agradecer. Doctora, te mando ahora. Dale, gracias. Y enseguida les mando la clase después. Bueno, espero que Ok, cuando doctora. rindan cardio, rindan súper bien. Y si yo estoy en la mesa evaluadora, no me hagan como otros años y no estudian lo cardio. ¿Sí? Si está la doctora María José, que siempre va a estar, no se olviden de infecto. Si estoy yo, no se olviden de cardio. ¿Ok? Perfecto, doctora. Dale, un abrazote a todos y nos vemos con mi grupo la próxima clase. Chao.
Chao, chao, Nos vemos, doctora. gracias. Buen fin de. Chao, doctora, gracias. Igualmente. Feliz Día de la Amistad. Espero que pasen lindo, festejen hoy.